Hola, los integrantes de mi equipo son Alvin Henderson Fumero Jiménez, María Adriana Agudo Vicci, Luis Irán Loreto Palacios y quien les habla, Yosmar Fernández Villegas. Yo les voy a hablar acerca de la democracia representativa y la democracia protagónica. La democracia representativa, como su nombre lo indica, es una representación de todo un colectivo. Es una persona quien se encarga de ejercer las funciones de todo un colectivo a través de la democracia representativa, que es donde el poder político no se ejerce por sí mismo, sino por medio de representantes, quienes a su turno formulan las normas jurídicas, las hacen cumplir, deciden los problemas públicos y desempeñan las más importantes funciones de la soberanía. Como bien lo acabo de decir, todas las funciones de la soberanía son ejercidas por una sola persona. Y en democracia protagónica, cuando el pueblo, como titular del poder político, designa representantes suyos para la integración de los órganos que ejercen los diversos atributos del mando, es cuando las personas entonces participan de alguna manera en lo que es la toma de decisiones de las actividades de todo un pueblo. La democracia representativa, menor activismo de los ciudadanos, el titular del poder político no lo ejerce por sí mismo, sino por medio de representantes, tal y como lo dijimos ya en lo que es el concepto de la democracia representativa, es una sola persona que entonces ejerce por sí mismo todo el mando en una democracia. La democracia protagónica conlleva el activismo ciudadano, esto es no solo elegir al representante, sino buscar estar presente en la toma de decisiones, ser parte activa en las tareas del Estado y pues de esta manera demostrar su participación dentro de una democracia protagónica donde todas las partes del pueblo o de una comunidad ejercen protagonismo dentro de la democracia. La democracia representativa, para ejercer la Contraloría, debe ser un funcionario del Estado, mientras que en democracia protagónica el poder popular puede ejercer la Contraloría. Cualquier persona que quiera o grupo de personas organizados que quiera hacer una revisión de las actividades que se están haciendo o de las inversiones que se están haciendo en un proyecto determinado lo puede hacer a través de la democracia protagónica, mientras que en una democracia representativa son funcionarios que están quizás especializados, pero que son puestos allí por los representantes del gobierno en particular. Democracia representativa, los recursos para obras públicas y otros se le designan a los ministerios, a los gobernadores y a las alcaldías, mientras que en democracia protagónica llegan los recursos directamente, en el caso de hoy en día que contamos con consejos comunales, a los consejos comunales, ¿verdad? Es decir, participación en la ejecución de obras a través de proyectos o mesas técnicas. En la democracia representativa, entonces, son los ministerios, los gobernadores y los alcaldes los que reciben los recursos para desarrollarlos o implementarlos en los diferentes proyectos de un colectivo, de una ciudad, de un país. Mientras que en democracia protagónica estos recursos son entregados directamente a grupos de ciudadanos que están organizados y que están ya previamente han determinado pues cuál es quizá la jerarquía de los problemas y en qué van a invertir estos dineros del pueblo. Estas son las diferencias y características de la democracia representativa y la democracia protagónica. Hasta aquí mi exposición. El imperialismo y la dependencia económica y tecnológica de Venezuela. María Adriana Agudo Vicci. Durante casi todo el siglo XX, el término imperialismo fue excluido del conjunto de los discursos políticos del mundo capitalista. John Bellamy explica que cualquier referencia al imperialismo durante la guerra de Vietnam, sin importar cuán realista fuese, casi siempre era tenida como una señal de que el autor estaba en el lado izquierdo del espectro político. En 1971, Harry Magdoff apuntaba: como regla, los corteses académicos prefieren no usar el término imperialismo, lo encuentran de mal gusto y no científico. El autor señala que el redescubrimiento del imperialismo, intelectuales y figuras políticas retoman la idea al comparar Estados Unidos, la Roma imperial y el Imperio británico. La cuna de la noción de imperialismo económico como algo opuesto al imperialismo en general fue Estados Unidos, poco más de un siglo atrás. A final del siglo XIX y comienzos del XX, los conflictos entre las grandes potencias por el reparto de África y las guerras chino-japonesa, hispano-norteamericana, sudafricana y ruso-japonesa señalaron el contenido del nuevo imperialismo asociado al capitalismo monopolista, el cual era cualitativamente diferente del colonialismo que lo habría precedido. El capitalismo monopolista, en este sentido, era inseparable de la rivalidad interimperialista, que se manifestaba básicamente
bajo la forma de una lucha por los mercados globales. La resultante división del mundo en esferas imperiales y la lucha que esto implicaba condujeron directamente a la Primera Guerra Mundial. Macduff en 1969 se refirió a la expansión financiera internacional del capital estadounidense, basada en la posición hegemónica del dólar en la economía mundial y en el crecimiento de la trampa de la deuda en el tercer mundo. Fue así que desarrolló su primera explicación del proceso del flujo revertido, inherente a la continua dependencia respecto de la deuda externa. ¿No sería acaso posible, preguntaba Macduff, que un país evitara esta trampa dejando de tomar dinero prestado año tras año y que en su lugar usara el dinero pedido para desarrollar industrias que generaran renta, para prescindir de los créditos e incluso cancelar la deuda? De esta manera, los defensores neoliberales del sistema global mezclan y confunden dos cuestiones separadas: la brecha entre países y la desigual distribución del ingreso en la población mundial. En rigor, hay una diferencia legítima entre ambos asuntos. El tamaño de los países es irrelevante cuando se examina la brecha entre países. La economía mundial funciona a través de diferentes estados. La historia del capitalismo se caracteriza por una creciente brecha entre estados ricos y pobres. Una brecha que se distingue por el hecho de que los estados ricos crecen en buena medida por medio de la explotación de otras naciones. A veces un estado grande es el que explota un grupo de estados más pequeños. En otros casos se trata de un estado pequeño que extrae excedentes de estados mucho más grandes. Piénsese en el actual imperio norteamericano y en el antiguo imperio británico. Llevados estos conceptos a la situación económica de Venezuela en las últimas décadas, se descubre una dependencia de la situación mundial del mercado petrolero debido a las características de ser un estado monoproductor y monoexportador y dependiente cada vez más de la tecnología. La dependencia tecnológica es un tema relativamente nuevo tanto para los gobiernos como para las organizaciones internacionales. Si examinamos a Surendra, nos encontramos que explica que la transferencia de tecnología enfrenta muchos obstáculos. Particularmente serias son las limitaciones de su mercado y la débil posición negociadora de los países en desarrollo. El autor explica que parte del conocimiento se obtiene mediante el libre flujo de la información. Otra parte viene incorporada en la maquinaria importadora y en los consultores extranjeros. Se ha aceptado alguna forma de planificación como un instrumento para alcanzar una transformación económica y social más rápida de esos países. De esta forma explica que fuera de México, un número importante de otros países están adoptando o se encuentran también en el proceso de adoptar importantes medidas hacia el establecimiento de políticas y de un marco institucional especial vinculado con los problemas de transferencia de tecnología. Estos países incluyen Argelia, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Etiopía, España, India, Irak, Pakistán, Perú, Sri Lanka, Venezuela y Yugoslavia. Siguiendo con la exposición, en este caso la integración de Venezuela en los organismos multilaterales. Comprende los diversos acuerdos de alcance parcial, los de complementación económica, los de libre comercio y las distintas formas de alternativa social que ha suscrito Venezuela, que le han permitido cierto grado de integración con otros países, como dice Gervarsi en el 2012. Entre ellos tenemos la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, ALBA, impulsada por nuestro comandante Hugo Chávez Frías, posteriormente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y Mercado Común del Sur, MERCOSUR. Estos acuerdos apuntan hacia la conformación de un bloque latinoamericano de poder que lleve al establecimiento de una nueva institucionalidad basada en la democracia participativa, la inclusión de los pueblos y su participación en mecanismos internacionales que permiten el fortalecimiento de movimientos alternativos sociales. Es por ello que las características que se enmarcan dentro del multilateralismo regional y global tenemos entre ellas, operan como foro para el diálogo y la concertación políticas, se basa en el hiperpresidencialismo que integra la participación directa y protagónica de los jefes de Estado y gobierno de la región, permite cambios de influencia en los escenarios geopolíticos y geoeconómicos regionales y mundiales y por ende se introducen nuevos elementos conceptuales en materia de integración regional con visión ideológica.
Como lo había nombrado anteriormente, tenemos el ALBA, la cual se constituyó en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2004. Es una propuesta de integración enfocada para los países de América Latina y el Caribe. Fue impulsada por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, cuyos gobiernos comparten en la actualidad ciertos criterios ideológicos como el bolivarianismo, lo que es la visión bolivariana, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y comprende un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica. Ahora bien, en este caso el enfoque del ALBA se puede tomar en este intercambio solidario asociado de ventajas complementarias. Tenemos el Petrocaribe, tenemos el Fondo ALBA Caribe y la integración comunicacional vía Telesur. Ahora bien, el CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es una organización regional intergubernamental constituida por los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Su enfoque es avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos los estados de América Latina y el Caribe, reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos con los pueblos que permitan adelantar en la unidad y la integración política, económica, social y cultural, es decir, el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y promover el desarrollo independiente y sostenible sobre la base de la democracia, la igualdad y la soberanía de los pueblos. Ahora bien, Mercosur es un acuerdo entre países de América del Sur con el objetivo de promover y lograr el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países del bloque y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus países miembros y asociados. Por consiguiente, el enfoque de Mercosur es hacer negocios para aumentar el comercio entre ellos, también les permite a los países desarrollarse y fortalecer los intereses de ellos en el mundo. En conclusión, Venezuela ha dado un paso desde la democracia representativa a la democracia protagónica. Aunque los ciudadanos designan a sus representantes, ahora están presentes en las tomas de decisiones, en las tareas del Estado, ejercen la Contraloría Social, participan en la ejecución de obras mediante el manejo directo de los recursos. Además, en Venezuela se ha iniciado una lucha contra el capitalismo como modelo económico, al que se le ha calificado como salvaje, y el imperialismo como actitud y doctrina de dominio sobre el Estado. Finalmente, Venezuela ha logrado integrarse e integrar los países y estados, en especial de América Latina, para formar un bloque de poder político y económico y de cooperación.